Historias del más allá. Leonardo Rodríguez de la Ciudad de México. Leonardo, buenas noches. Buenas noches, Rubén. ¿Cómo Amigo, están? bien, ¿y tú? Pues aquí en casa. Eso es todo, Aquí de en la casa Ciudad esperando. de México, ¿verdad? Sí, aquí ¿De aquí qué en la delegación? unidad Mirasoles. Mirasoles Ya casi los está- límites de Iztapalapa Iztapalapa. con Xochimilco. Xochimilco. Cuemanco, sí, tengo es aquí cierto. pegado Cuemanco. Cierto, mi querido amigo. Muy bien, mi querido Leo. Siéntase usted como en casita, Ok. porque esa es tu casa, Historias del Más Allá. Cuéntanos una historia, mi querido Leonardo. Por favor. Bueno, mire, es algo que me pasó hace 18 años. Oh. Ajá. Y y bueno, pues se lo conté a la familia y dice mi esposa, dice, yo que soy fanática de este programa, dice, tienes que contarlo. Y bueno, pues ya Ándele, dije, qué bueno. sabe, comunícame con ellos, y sí, Sí, efectivamente se comunicó y dice, a ver, lo voy a contar. Muy bien, Bueno, fue hace 18 años. muy bien. Yo estaba casado aquí en la Ciudad de México, Ujú, tuve un divorcio mm, en el cual tuve un hijo, ok. y en aquel tiempo pues no me costó mucho trabajo verlo porque me quedaba cerca. Mm, Y el acuerdo que yo tenía en aquel tiempo con su mamá de mi hijo sí. era verlo viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, domingo. Ok. Y bueno, pues yo ahora sí que estaba yo contento en ver a A mi tu hijo. hijo. El ¿no? Claro. pequeño, ¿se No me llama costaba cómo, mucho Leo? trabajo. ¿Cómo se ¿Perdón? llama? ¿Cómo se llama el pequeño? Que ya está grandote. También se llama Leonardo Ascaná, Leonardo, ¿no? pero Ya está bien hace- grandote. sí, no, pero eso ya fue hace 18 años. Sí, por eso. O sea, Sí, le en aquel tiempo sumamos él tenía 18 unos años. 4 o 5 años aproximadamente. 4 y 18 son 22. Sí, ya está Ujú. grande. Ujú. Entonces, Ujú. pasaron como unos 3, 4 años y Ok. y ella tuvo que cambiar de casa, Mm. y precisamente se fue allá por el rumbo de Toluca, Ah, mira. allá acá. por el lado de Chonacatlán, Ya. Ujú. Shona. Chona, que Chona. precisamente yo tomaba los camiones ahí en el Toreo, Mm. salía por Naucalpan, por allá, Ujú. para llegar a ese lado de Chonacatlán. No Chona. vivía exactamente en Chonacatlán, vivía un Ujú. poquito antes sobre las casitas que están sobre la carretera. Ujú. Y entonces me la pusieron más difícil. Ahora yo para verlo tenía que ir hasta allá, precisamente. ¿Cómo no? Ir hasta Te allá. quedaba lejísimos. Y lo mismo, la misma temática que yo Ujú. tenía de verlo viernes, sábado y Viernes, domingo, sábado y domingo. pues me Mm. costaba ya más trabajo porque yo vivía Ujú. aquí en Iztapalapa. Imagínense, tenía que Ay, Dios hacer un santo. buen recorrido. Atravesar. Ujú. ¿Sí? Entonces, así me la pasé como unos 3, 4 años. Cuando él estaba todavía pequeño, él ya tenía como unos 8, 9, 10 años Ujú. aproximadamente. Ajá. Ujú. Entonces, ahora sí que el gran problema era dejarlo el domingo en la noche. Ok. Entonces, el acuerdo que yo tenía con su mamá en aquel tiempo era entregarlo de aproximadamente como de 6 a 7 de la noche Está bien, tempranito. para Ujú. llegar ahí a su casa, entregarlo Ujú. y yo regresarme con luz todavía, porque le digo Claro. que vivían sobre la carretera. Ujú. Y como siempre, ¿no? Siempre hay una primera vez Ujú. que pasa algo. Ujú. En aquella ocasión, exactamente nos fuimos a buena hora, llegamos allá a La Shona, Ujú. a su casa, y pues llegamos 6:30 aproximadamente, Ujú. y su mamá pues no llegaba. Ahora. No llegaba su mamá y ¿Cómo? nos dieron las 7 de la noche, 7:30, 8, Ujú. aproximadamente llegó como hasta las 8:30 de la noche. Oh. Bueno. Y yo le comentaba a mi hijo, oye, no tienes en dónde dejarte, con un vecino, con otro familiar que tengan por aquí. Y me decía, Ujú. no, papá, pues sí sé, pero no sé llegar. Ujú. Y yo le decía, bueno, pues vamos a aguantarnos, le digo, hasta que llegue tu mamá. Ujú. Entonces, llegan más o menos como eso de las 8:30, Ujú. y pues lo entregué. Yo Bien. lo que quería era entregarlo Ujú. Te dejo al niño. bien, Ujú. y Sano y y salvo. salir disparado hacia la ¡Vámonos! carretera, Sí, señor. porque en aquel tiempo las personas que vivían por ahí, me imagino que habían hecho una parada de camión donde paraban los camiones, Ujú. y
y era donde yo lo tomaba siempre, ¿no? A las 6:30, 7 de la noche, cuando todavía había luz. ¿Había luz? ¿sí? ¿Luz de día? Pero ese día ya no había luz. Ay, Y Dios. no sé quién, me imagino que la persona que se ha quedado en la carretera sin luz, no, hombre, no se ve nada, nada más yo Era veía la boca del lobo. Sí, yo nada más veía Ujú. las luces de las casitas así a lo lejos, porque ella vivía más o menos como a unos 200 metros sobre la carretera. Ajá. Y entonces, pues pasaron como unos 4 camiones y ya no me hicieron parada. Ya me dieron aproximadamente las 9 de la noche. Ay, tardísimo. Y ya. yo, pues, dije, yo tengo que ir a México y hasta Iztapalapa. Decía yo, ¿cómo le voy a hacer? Sí. Y entonces, Trasladarme. en ese momento, cuando pasó el cuarto camión que ya no me hizo parada, yo dije, ¿qué hago? Yo me acuerdo que bajé la cabeza pensando, dije, si regreso a la casa Claro. de mi hijo para preguntar en dónde tomo algún camión O quedarte, Leonardo. o ahí. un taxi o algo así. Ujú. En ese momento, cuando levanto la cabeza, ya tenía un señor enfrente de mí. Ay, sin haber hecho ruido ni nada. Sí, llegó con una bicicleta. Mm. Y en ese momento me dice, pero eso sí, el señor, bueno, yo lo trataba de observar Ujú. y tenía una vestimenta así como de campesino, Ok. con su sombrero de paja, sus Ujú. guaraches, Ujú. con la bicicleta, de esas bicicletas de lechero que Sí. que tenían su parrillita atrás. Cierto. Mm. Ujú. Y me dice, ¿qué hace aquí, joven? Y le digo, pues estoy esperando el camión. Ujú. Y me dice, no, dice, váyase de aquí inmediatamente. Ay, 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 ay. Y ¿Por le qué? digo, ¿pero por qué no? Y yo le decía, ¿por qué? ¿Sí? Ujú. Y él me Qué decía, raro. aquí corre peligro. Y le decía, y me decía, corre mucho peligro, joven, y váyase de aquí. Ay, Y yo ¿Cómo? ¿A pues, dónde? dije, pues, ¿pero qué hago? ¿A dónde me Ujú, voy? claro. Y me dice, mire aquí derechito, porque es una recta muy larga, Ujú. esa parte de ahí, Sí. y a lo lejos se veía una luz. Ujú. Y él me decía, mire, aquí todo derecho hay una gasolinera, Mm. váyase para allá. Aproximadamente era como un kilómetro o 200 metros, más o menos, Ok. a esa distancia tenía. Ujú. Pero así me dijo, pero váyase de aquí porque corre peligro. Y yo le digo, bueno, pues solamente que me vaya caminando. Sí. Y me dice el señor, es más, dice, súbase Súbase. conmigo en la bicicleta. Le digo, pero no vamos a poder, señor, porque yo a él lo veía ya un señor ya grande. Ya grande. como de Aguántame tantito, mi querido Leo. Ay, está buenísima esta historia. No te me vayas, vamos a la pausa. Amigos, estamos en su programa, Historias del más allá. segunda temporada. ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá. Deja atrás tus miedos y envíanos tus tenebrosos mensajes al WhatsApp del terror. 722-443-1600. No tengas miedo. Mira detrás de ti. ¿Puedes ver esos objetos moverse por sí mismos? Historias del Más Allá. La recta final de su programa Historias del Más Allá. En la vía telefónica, Leonardo Rodríguez de la Ciudad de México. Leonardo, seguimos con la historia, mi amigo. Continuamos. Ok. Sí, entonces el señor me invita a subirme a la bicicleta. Claro, en la Para, parrilla. ahora sí que darme un ray. Ujú. Y yo lo vi muy grande de edad y le dije, mire señor, si quiere mejor yo me subo y yo lo llevo a usted. Claro, claro. Y me dice, no, dice, no hay ningún problema. Sí, me acuerdo muy bien que todavía yo le ayudé con mis pies para agarrar velocidad y que nos vamos.
Así nos fuimos. Sí. Le digo que aproximadamente era como 1 kilómetro, 200 metros por ahí. Ajá. Que habremos hecho unos 5 o 6 minutos, yo creo. Sí. Y cuando llegamos a la gasolinera, pues lo que yo tenía, la curiosidad que yo tenía era verlo, porque yo lo había visto dentro de la oscuridad. Okay. Y era verlo porque ya con la luz dije, ¿qué rostro tiene, no? Le voy a ver la cara. Sí, con curiosidad. Lo empiezo a observar y era un señor ya muy arrugadito. Ya como, si yo había pensado como de 70 años, yo creo que ya un poquitito más. Más, vea, 85. Más o menos como unos 80, yo creo que tenía el señor. Sí. Y entonces le doy las gracias y yo le iba a dar unas monedas por el agradecimiento de haberme acompañado. Digamos. El raite. Y no las quiso aceptar. Me dijo, no, amigo, nada más lo único que le pido es que nunca se vuelva a parar ahí. Le digo, es que pues en realidad es donde yo lo tomo, pero yo lo tomaba más la parada ahí. Entonces me despido de él y exactamente cuando me estoy despidiendo de él llega el camión. Y ahí sí hizo parada el camión. Y me dice el señor, mire, ya llegó su camión. Y ya me despedí de él. En el momento que me volteo y los camiones abren la puerta para que uno se suba, en el momento de que yo volteo ya no estaba el señor. ¿Qué huele? Ya no estaba el señor. Ni su bicicleta, ni nada. Nada. En el momento de que volteo y me abre la puerta del camión, es cuando yo me quedé así como frío, como pensando, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Porque era una gasolinera como de unos 50 metros de largo. Dije que ya se iría tan rápido. Todavía volteé hacia adelante. No había nadie. Me subí al camión, fui recorriendo las ventanillas para observar si se había ido por otro lado, pero no se pudo haber ido por otro lado porque no había otro camino más que seguirse derecho. Entonces, pues sí me quedé muy pensativo, desconcertado. Sí. Ajá. Y así pasó la siguiente semana. Como los policías, hice paso por paso, traté de hacer lo que pasó ese día. Sí, reconstruir la para escena. Reconstruir los hechos. Y dije, no se me pudo haber pasado el señor. No, dije. ¿Por dónde? Y pues ya lo único que me quedó, ahora sí que pensar, ¿quién fue la persona que me ayudó? En ese aspecto sí me quedé muy sorprendido. Claro. Lo he platicado con varios familiares, con mi familia, y pues no sé, muchos dicen que pudo haber sido un ángel, que verdaderamente a lo mejor sí corría peligro ahí donde yo estaba parado. Y pues no sé, siempre me he quedado con esa incógnita. Saber qué pasó. Claro. Y así fue. Después, Leonardo, Sí. ¿tú volviste a tomar ahí el camión o ya nunca esperabas en ese lugar? Lo tomé ahí como un mes. O sea, yo veía a mi hijo cada 15 días cuando ya se había venido a Toluca. Y 15 días después lo volví a tomar tal como me había pasado, pero ahora sí con luz. Lo hice como eso de las 5:30, pero ya lo hice yo detenidamente para saber qué es lo que había pasado. En ese lugar. Y así lo hice como un par de veces más para saber qué movimientos había hecho yo y qué movimientos había hecho el Señor para saber quién fuera la persona que me ayudó. Pero Sí, a mí lo sorprendente de todo, que yo nada más volteé la cabeza para tomar el primer escalón 2 segundos, del camión, 1 segundo, y al momento de voltear ya no había nadie. Nada. Ay. había desaparecido misteriosamente. Sí, esa fue se la dice? gran sorpresa que Órale. tuve en ese momento. Qué cosas. Yo me atrevo y pienso que, pues, le dicen que es un ángel, y yo le digo que pudo haberse tratado de un maestro espiritual, porque le advertía, no vuelvas a pararte aquí, porque Sí, me corres comentó eso. mucho peligro. No, y él sorprendido porque él me decía, váyase de aquí, por favor. Córrale. Aquí corre peligro. Ay, Dios, con la zozobra de que no le hacen la parada a los camiones.
con la zozobra, con la angustia de que ya es tarde. Y luego le dice el viejito, el señor de edad, eso, pues cómo se ha de sentir el buen amigo Leonardo, cómo se sintió en aquella ocasión. Y no me quiso recibir ninguna moneda. No, me dijo, no, ¿cómo cree? Dice usted. Lo hizo de corazón. En mi mundo no, esto no sirve. No lo voy a ocupar. Es un mundo espiritual. Sí, sí quedé muy sorprendido y aún así a la fecha sigo agradeciendo ese momento. Claro, ¿qué pudo haber sido? No, pues ¿quién no sabe? Yo te digo, pienso que Leo, pudiera ser uno de sus maestros. A él le han dicho que un ángel, ¿no? Sí. Que le advirtió de un peligro, que tal que algo le iba a pasar. Seguro, asalto. Sí, yo lo tomo así. Y mira, te ayudó además desinteresadamente, digamos. Y creo que, Leo, pues es una muy buena historia que al final, sea lo que sea, te ayudó o te libró de un posible peligro, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, y le digo, pues yo estaba acostumbrado a hacerlo siempre en la tarde para no tener problemas y todo eso. Pero ese día fue un día diferente. Excepción, claro. ¿no? Se le hizo tarde al esposo. ¿Nunca pensaste, mi querido Leonardo, pedirle posada a tu ex esposa? No, sí, le digo que en ese momento yo agaché la cabeza cuando pasó el cuarto camión y que me dijo, es más, yo ya me paraba casi a la mitad de la carretera para que me hicieran parada, pero no me hacían parada. Nada. Y por algo. No lo veían. Algo. Entonces yo bajé la cabeza pensando, dije, no, la verdad yo no quería pedirle favores, ¿no? Pero sí agaché la cabeza y dije, pues ellos deben de saber en dónde puedo tomar un taxi o algo así. Pero tú pensabas en eso, ¿no? Pensabas en pasar la noche ahí en la casa. No, yo pensaba nada más en preguntarles. Sí, ¿dónde puedo encontrar? O había otra manera de irme, más que nada. Sí. Porque esa era la única manera que yo sabía. Entonces, cuando yo levanto la cabeza, yo ya tenía. Ahí te encuentras al señor. Sí, porque para mí lo más práctico hubiera sido eso. Sí. Quedarse llegar ahí. a la casa, oye, no seas malita, mira que se me pasó el camión, déjame pasar la noche, mira, me acuesto ahí en el sofá, hombre, no hay problema. Como estaba acostumbrado que siempre me hacían parada la primera. Claro, se le hizo. Pero era de día. Sí, y es que la verdad en la noche en la carretera está muy oscuro, Claro. Muy pesado. Le acabo de decir a Carmelita ahorita que no te veían. No, tú no les veía, hacías la parada, pero no te veían ellos. A lo mejor era invisible. por una cuestión de seguridad. Yo creo que los camiones no hacían parada ya a determinada hora por la seguridad, ¿no? Entonces, por eso el señor le advirtió, mira, no, pues no estés aquí porque ni te van a hacer parada y a lo mejor algo te va a pasar, no lo sé, ¿no? Tantas teorías. Yo lo tomé así ya después, pero ya el dilema del asunto ya después cuando pasó todo y lo sorprendente fue cuando me despedí de él y al momento de voltear y ya no verlo, ya no está. Ahí es donde ya entré, ya es donde ¿qué pasó? los fríos y yo dije, canijo, vámonos porque aquí espantan. Esto ya no es normal. Sí, mi querido Leo, muchas gracias por haber llamado a mí. Gracias a ustedes. Me gustaría que les mandaran un saludo a toda la familia Rodríguez. ¿Cómo no? Que yo creo que lo van a escuchar. Muy bien. Y y no sé cuándo vaya a pasar esto. Esto en radio ya pasó, está pasando en este momento, porque es en vivo. Okay. Pero en la televisión el próximo martes o miércoles. Un poquito, de la próxima semana. Un poquito después de dentro de 8 días. Así es. Te pedimos que estés pendiente la próxima semana. Puede salir el viernes, el jueves, para que estés al pendiente. Por favor. Saludo, familia Rodríguez. Me dio mucho gusto escucharlos. Gracias igualmente, Leo. Los quiere mucho, muy amable. ¿Cómo se llama tu esposa? Se llama María Alejandra Hernández. María Alejandra, gracias, favor que nos haces con escucharnos, Gracias, mi Leo. Que pasen bonita noche. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Historias del más allá.